Lección 3. Atiende tu propio negocio. En 1974, Ray Kroc, creador de McDonald's, fue invitado a dar una charla en una clase de maestría en administración de la Universidad de Texas, en Austin. Un amigo cercano, Kate Cunningham, era estudiante en esa clase. Luego de una charla motivadora y muy enriquecedora, la clase terminó, y los estudiantes invitaron a Ray a su bar favorito para tomar unas cervezas. Ray aceptó con gusto. ¿En qué negocio creen que estoy?, preguntó Ray, una vez que todos tenían su cerveza. La clase estalló en risas. Muchos de los estudiantes pensaron que estaba bromeando. Nadie respondió, así que Ray repitió la pregunta: ¿en qué negocio creen ustedes que estoy? Finalmente, alguien valiente dijo en voz alta: Ray, ¿quién no sabe que tú estás en el negocio de las hamburguesas? Ray se rió. Eso es lo que esperaba que dijeran, dijo. Pero damas y caballeros, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es el inmobiliario. Kate recordó que Ray se tomó su tiempo para explicar su punto de vista. En su estrategia, Ray sabía que su enfoque estaba en vender franquicias de hamburguesas, pero siempre se aseguró de seleccionar cuidadosamente la ubicación de cada franquicia. Para él, el sitio de cada franquicia era clave para el éxito. Quienes compraban una franquicia también estaban comprando la propiedad, beneficiando así a la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es uno de los mayores propietarios de bienes raíces del mundo, con terrenos en esquinas clave de ciudades en Estados Unidos y otros países. Kate comentó que esa fue una de las enseñanzas más importantes de su vida. Ahora, él es dueño de servicios de lavado de autos, pero su verdadero negocio es el inmobiliario donde se ubican esos lavados. El capítulo anterior mencionaba que muchas personas trabajan toda su vida para alguien más. Primero trabajan para los dueños de la empresa, luego para el gobierno a través de impuestos, y finalmente para el banco que financia su hipoteca. Cuando era niño, no había McDonald's cerca de mi casa, pero mi padre rico me enseñó la misma lección que Ray Kroc compartió en la Universidad de Texas. Este es el secreto número 3 de los ricos: atiende tu propio negocio. Muchos problemas financieros surgen porque la gente trabaja toda su vida para otros. Al final, muchas personas terminan sin nada. La mayoría se enfoca en su sueldo o ingresos, no en crear activos. Los pobres y la clase media buscan siempre un aumento, trabajan horas extras o buscan un segundo empleo. Estas ideas pueden ser buenas, pero no son la solución definitiva. Si escuchamos a Ray Kroc, la clave está en construir activos que generen ingresos. Nuestro sistema educativo prepara a los jóvenes para conseguir buenos trabajos y desarrollarse profesionalmente. Estudian para convertirse en ingenieros, científicos, cocineros, policías, artistas, escritores, etc. Estas habilidades les permiten trabajar para ganar dinero. Sin embargo, muchas personas confunden su profesión con su negocio. Por ejemplo, alguien puede decir: soy banquero, pero no es dueño del banco. Su profesión es ser banquero, pero no posee su propio negocio. Para obtener seguridad financiera, debemos enfocarnos en construir nuestra columna de activos. Esto significa que nuestro enfoque no debe estar solo en los ingresos, sino en crear un flujo constante de dinero que trabaje para nosotros. Mientras los ricos construyen su columna de activos, la mayoría se concentra en su salario. Escuchamos a menudo a la gente decir: necesito un aumento o voy a buscar un mejor empleo. Estas son soluciones temporales. Para obtener libertad financiera, es importante utilizar el dinero extra en activos que generen ingresos y no gastar en cosas que no aumentan de valor, como automóviles o lujos. Cuando uno comienza a invertir y entender la diferencia entre activos y pasivos, el enfoque cambia. Si adquieres activos que generan ingresos, como bienes raíces o inversiones en acciones, tu dinero comenzará a trabajar para ti. La vida financiera de una persona mejora cuando pasa de solo trabajar por dinero a hacer que el dinero trabaje para ella. Ray Kroc no solo era un vendedor de hamburguesas, era un gran empresario que supo construir un imperio. Conserve su empleo, pero empiece a construir una columna de activos. Mientras su flujo de ingresos aumenta, puede empezar a darse algunos lujos. Lección 4. La historia de los tributos y el rol de las empresas. Recuerdo que en la escuela escuché la historia de Robin Hood y sus leales compañeros. La maestra explicó que era un relato encantador de un héroe romántico, similar a un personaje de película que le quitaba a los adinerados para darle a los necesitados. Sin embargo, para mi padre adinerado, Robin Hood no era ningún héroe, él creía que Robin Hood era un ladrón. Robin Hood pudo haber desaparecido hace tiempo,
pero la mentalidad de sus seguidores sigue vigente. A menudo escucho a personas decir, ¿por qué los ricos no pagan por esto? O deberían cobrarle más a los ricos para dárselo a los pobres. Esa idea de quitarle a los ricos para darle a los pobres ha generado dificultades para las clases media y baja. La razón de que la clase media tenga que pagar tantos tributos se debe a esa mentalidad de Robin Hood. En realidad, quienes suelen pagar menos impuestos son los adinerados, mientras que la clase media carga con gran parte de la responsabilidad, especialmente aquellos con ingresos más altos. Para entender a fondo cómo funciona este sistema, debemos mirar la historia de los tributos. Aunque mi padre académico era experto en la historia de la educación, mi padre acaudalado se especializó en la historia de los tributos. Mi padre adinerado nos explicó a Mike y a mí que, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, no existían tributos permanentes en un inicio. A veces se cobraban impuestos temporales para cubrir los costos de las guerras. El monarca o el presidente solicitaban una contribución de todos. En Inglaterra, los tributos fueron usados para financiar la guerra contra Napoleón de 1799 a 1816, y en Estados Unidos para financiar la guerra civil entre 1861 y 1865. En 1874, Inglaterra implementó un tributo permanente sobre los ingresos de sus ciudadanos. En Estados Unidos, el impuesto sobre los ingresos se estableció de manera definitiva en 1913 con la Enmienda 16. En tiempos pasados, los estadounidenses se oponían a los tributos, y fue el excesivo impuesto al té el que llevó a la famosa fiesta del té en Boston, un suceso que contribuyó a la Revolución de Independencia. Pasaron cerca de 50 años para que se aceptara un tributo regular sobre los ingresos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Estas fechas no revelan que, al principio, los impuestos solo afectaban a los ricos. Ese era el punto que mi padre adinerado quería que Mike y yo comprendiéramos. Explicó que la aceptación de los tributos se dio cuando a las clases bajas y medias se les dijo que eran para castigar a los adinerados. Así, las masas apoyaron la medida. Aunque la intención inicial era afectar a los ricos, terminaron perjudicando a quienes votaron a favor, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, su apetito creció, decía mi padre adinerado. Tu padre y yo somos lo opuesto. Él es un funcionario y yo soy empresario. Él recibe reconocimiento al gastar dinero y contratar personal, mientras que en mi empresa se me respeta por mantener los costos bajos y contratar solo lo necesario. Esa es una de las razones por las que no simpatizo con el gobierno. Ellos persiguen objetivos diferentes a los de los empresarios. Cuanto más crece el gobierno, más dinero necesita para mantenerse. Mi padre académico creía de corazón que el gobierno debía ayudar a la sociedad. Admiraba a John F. Kennedy y le gustaba especialmente la idea de los cuerpos de paz. Tanto le gustaba que él y mi madre trabajaron entrenando voluntarios para ayudar en países como Malasia, Tailandia y Filipinas. Además, buscaba incrementar el presupuesto para contratar más personal en su trabajo en el Departamento de Educación y en los cuerpos de paz. Esa era su labor. Desde niño escuchaba a mi padre adinerado criticar a los funcionarios como personas perezosas, y a mi padre académico acusar a los ricos de ser ambiciosos y de evitar tributos. Ambos tenían argumentos válidos, y era difícil para mí saber a quién creer. Trabajaba para uno de los empresarios más importantes de la ciudad y luego volvía a casa con mi padre, un respetado líder gubernamental. Sin embargo, al estudiar la historia de los tributos, se revela una perspectiva interesante. Como mencioné antes, los tributos se aprobaron porque las masas creían en la idea de quitar a los ricos para beneficiar a los demás. El problema es que el apetito del gobierno por más recursos era tan grande que los impuestos se extendieron a la clase media, y con el tiempo, siguieron bajando. Por otro lado, los adinerados vieron una oportunidad. No estaban limitados por las mismas reglas, pues conocían bien el concepto de corporación, que había ganado popularidad en la época de los grandes barcos de vela. Los ricos crearon las corporaciones como una forma de reducir el riesgo, limitándolo a los activos de cada viaje. Financiaban los viajes a través de las corporaciones, contrataban tripulación y, si el barco se perdía, los marineros corrían el riesgo, pero la pérdida económica para los ricos estaba limitada solo al dinero invertido en ese viaje. Es el entendimiento del poder de la estructura legal de la empresa lo que realmente da al rico una gran ventaja sobre la gente con menos ingresos. Con dos figuras en mi vida enseñándome, una con ideas socialistas y otra con visión capitalista, me di cuenta rápidamente de que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. Parecía que aquellos con ideas socialistas, sin educación financiera, terminaban en desventaja.
Aunque el grupo que exige quitar a los ricos invente métodos, los ricos siempre encuentran una forma inteligente de evitar ser perjudicados. Así fue como los impuestos terminaron gravando más a la clase media. Los ricos entendían mejor el poder del dinero, una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo lograron los ricos esta ventaja? Cuando se aprobó el impuesto para quitarles a los ricos, los ingresos comenzaron a fluir hacia el gobierno. Al inicio, la gente estaba contenta. El dinero iba hacia los empleados del gobierno y los ricos, quienes recibían contratos a través de sus empresas. Pero el problema fue el manejo financiero de ese dinero, que no circulaba realmente. En el gobierno, si un funcionario no gastaba todo el presupuesto asignado, podría perderlo el próximo año, lo que no se veía bien. Los empresarios, en cambio, eran recompensados por ahorrar y eran vistos como eficientes. A medida que el gasto gubernamental crecía, la demanda de fondos aumentó y el impuesto a los ricos terminó afectando a la clase media y baja, quienes en un principio habían apoyado la medida. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para escapar de este aumento de impuestos. Se refugiaron en la protección que ofrecen las empresas. Sin embargo, muchos desconocen que una empresa no es un edificio lleno de trabajadores, sino un documento legal que crea una entidad sin vida propia, pero que protege los bienes de sus dueños. Con las leyes de impuestos sobre la renta en vigor, los ricos volvieron a usar las corporaciones porque la tasa impositiva para empresas era más baja y algunos gastos podían deducirse antes de impuestos. Esta lucha entre quienes tienen y quienes no ha existido durante siglos. Los ricos buscan protegerse mientras otros piden quitar a los ricos. La verdadera batalla está en la creación de leyes, y quienes pierden son los menos informados, aquellos que trabajan día a día y pagan sus impuestos sin conocer cómo juegan este juego los ricos. Si entendieran cómo funciona el sistema, podrían aspirar a su independencia financiera. Por eso, escuchar a padres aconsejar que busquen un empleo seguro me preocupa, ya que sin educación financiera, escapar de esta situación es casi imposible. Hoy en día, un estadounidense promedio trabaja 5 o 6 meses al año solo para pagar impuestos. Para mí, eso es demasiado. Cuanto más duro trabajes, más pagas al gobierno, y eso hace que la idea de quitar a los ricos termine perjudicando a quienes la apoyan. Cuando se intenta castigar a los ricos, ellos reaccionan. Tienen el dinero, el poder y los medios para buscar asesoría y minimizar su carga tributaria, incluso presionando cambios en las leyes. En Estados Unidos, existen varias formas legales de reducir los impuestos, aunque los ricos suelen ser quienes las aprovechan porque están más atentos a sus finanzas. Por ejemplo, la sección 1031 del Código Fiscal permite retrasar el pago de impuestos sobre la venta de bienes inmuebles si se reinvierte en otra propiedad. Así, no se paga impuesto sobre las ganancias hasta que se venda sin permuta, aprovechando así las ventajas impositivas de los bienes raíces. Las personas que no usan estas ventajas legales pierden una oportunidad de fortalecer sus finanzas. Quienes no cuentan con estos recursos, muchas veces ceden ante el peso fiscal del gobierno. Hoy en día, me sorprende ver cuántas personas pagan más impuestos o no aplican deducciones por miedo. Aunque entiendo que un agente de impuestos puede intimidar, pagar desde enero hasta mayo solo para cubrir impuestos es un precio alto. Mi padre pobre no luchaba por evitar esto, pero mi padre rico jugaba el juego de otra forma, usando la estructura empresarial, un secreto que los ricos aprovechan. Quizás recuerdes la primera lección que me dio mi padre rico. De niño, me hacía esperar para que entendiera la importancia del poder. Quería que algún día aspirara a tenerlo. Aprendí que el conocimiento es poder, y con el dinero llega una responsabilidad que requiere sabiduría para conservarlo. Sin conocimientos financieros, el mundo te empuja de un lado a otro. Según mi padre rico, el mayor rufián no es el jefe, sino el recaudador de impuestos, quien siempre te quitará más si lo permites. La primera lección para hacer que el dinero trabaje para mí, en lugar de trabajar yo por él, tiene que ver con el poder. Si trabajas para ganar dinero, das poder a tu empleador. Si tu dinero trabaja para ti, conservas el poder. Una vez que entendí cómo lograr que el dinero trabajara para mí, él quería que fuera astuto y no permitiera que nadie me empujara. Necesitas entender cómo funciona el sistema para no ser intimidado. Si tienes conocimiento, tienes una oportunidad. Mi padre rico pagaba bien a contadores y abogados porque era más barato que pagar impuestos altos. Su consejo fue: sé astuto y te intimidarán menos. Conocía la ley, no solo porque era legal cumplirla, sino porque era más costoso ignorarla. Mi padre pobre alentaba a buscar un buen trabajo en una gran empresa, pero mi padre rico me aconsejaba ser dueño de la escalera y no depender del sueldo de alguien más.
Cuando fui creciendo, comprendí que al trabajar solo por un salario, sería como una vaca esperando a ser ordeñada. A mis 25 años, ya con un buen empleo en Xerox, me frustraba ver las grandes deducciones en mi sueldo. En 1974, mientras aún trabajaba allí, formé mi primera empresa y comencé a ocuparme de mis propios asuntos. Al crecer mis activos, entendí mejor el consejo de mi padre rico. En pocos años, ganaba más dinero con mi propia empresa que con Xerox. Mientras más trabajaba en mis activos, más veía los resultados, como cuando mi empresa me compró mi primer Porsche. Gracias a las lecciones de mi padre rico, logré salir de la carrera de la rata que la mayoría inicia temprano en la vida laboral. Sin ese conocimiento financiero, que llamo coeficiente intelectual financiero, mi camino hacia la independencia financiera hubiera sido más difícil. Hoy enseño estos principios con la esperanza de ayudar a otros a lograr lo mismo. El coeficiente financiero abarca 4 áreas: contabilidad, para leer y entender estados financieros; inversión, hacer que el dinero produzca dinero; comprensión de los mercados, oferta y demanda; y conocimiento de la ley, usando corporaciones para proteger activos y beneficiarse fiscalmente. Si aspiras a crear riqueza, estas habilidades combinadas amplifican tu inteligencia financiera. En resumen, los ricos que poseen empresas: 1. Ganan. 2. Gastan. 3. Pagan impuestos. Los empleados: 1. Ganan. 2. Pagan impuestos. 3. Gastan. Por esto, aconsejo considerar ser dueño de tu propia empresa, ya que proporciona beneficios y protección para tus activos.